algunas pinceladas nada más para provocar la reflexión personal. San Venceslao, gobernante. Los que ya tenemos algunos hojas de calendario, algunos años, podríamos decir chavalito. Y a pesar de que vivía todavía en el primer milenio, todavía en un pueblo que era bárbaro, pudo vivir, según el Señor, pudo ponerse a la corriente que lo rodeaba, su gobernado, y pudo expresar alguna de las facetas de la infinita misericordia del Señor precisamente para los que necesitan. Asesinado por su propio hermano, por envidia, porque no le gustaba la forma en que estaba gobernando, mártir. Por otra parte, tenemos clavado en nuestra memoria de la atrocidad en Nagasaki junto con Hiroshima de la bomba atómica en los años 40. Pero Nagasaki también tiene otra historia. Hoy recordamos a los mártires de Nagasaki, no del 1940, tendríamos que retroceder al siglo XVII, cuando con la expansión de los nuevos territorios marítimos y las rutas, Europa extendió no solo sus dominios y no solo su cultura, sino también la evangelización. Y para ello ya estaba América como puente intermediario para expediciones más largas de Europa a América, de América a los otros lugares. Independientemente de las intenciones de quienes propiciaron los viajes, quienes los sufragaron, iba también la fe, y fe que costó sangre. Digo, cuando recordemos algunas cosas de la historia, tendríamos que buscar también conocer toda la historia, las otras caras de la moneda. Y esto no solo en referencia al Japón, a Nagasaki. Hoy vamos a pedir mucho por la Iglesia de Japón y por el pueblo de Japón, que ha sido muy generoso y sigue siendo con Nicaragua, sino también para que conozcan toda la verdad, conozcan al Señor. Pero al mismo tiempo que nos sirva también incluso de método para que cuando veamos páginas de nuestra propia historia nacional o local de la diócesis, no solo quedarnos con una versión o con un momento de la historia, sino ver toda la historia completa. Hemos escuchado en la primera lectura a Zacarías. Zacarías ya es el último de los últimos profetas, ya se les conoce como los precursores, y comienzan a anunciar la venida del Mesías, el Dios en medio de nosotros, en un lenguaje muy especial que utilizan los profetas, no solo para llamar la atención, sino para ayudar a que nuestro entendimiento, siempre débil, pueda comenzar a entrar en los misterios de Dios. Tantas veces no se entiende en su momento la profecía, sino hasta bastante tiempo después, esta de las ciudades sin muros. Eso era impensable hace 2000 años. Sin embargo, al avanzar el tiempo y al avanzar la acción benéfica del cristianismo también sobre la cultura, aunque hay muchísimo que hacer, en ese tiempo, hace 2000 años, un poquito más, era impensable construir una ciudad si no estuviera protegida por murallas. Sin embargo, cuando ya comenzó nuestra historia como Nicaragua propiamente tal, dejan de ser tribus dispersas, lo marca la fundación de León en 1524. Ya la ciudad de León no se construye con murallas. La antigua ciudad de León, y en su traslado en 1610, aquí no hubo nunca muralla, nunca. Alguno dirá porque hay otras formas de defensa, porque con eso no significa
que seamos mejores que antes, aunque como dicen así, en la macro realidad, muchísimo mejor. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. A ninguno de nosotros se le ocurriría ahorita irse a divertir viendo cómo los leones se comen a una persona. Ni se nos ocurriría que todavía hay barbaridades, salvajadas, todavía hace falta mucho que trabajar, todavía hace falta mucho de conversión. Sí, pero nosotros que somos la levadura dentro de la masa, tenemos que hacer fermentar para producir el pan del Señor. Hay que orar, hay que rezar, pero también hay que actuar, porque somos la corporeidad del Señor para hacer el bien, ir quitando el mal, ir poniendo las cosas en su orden, decir en nombre del Señor la verdad, no para ofender, no para degradar, sino como hace el médico que me tiene que decir la verdad de mi situación de salud para que me pueda curar. Y alguien sería muy tonto si va al médico porque se siente mal y el médico le dice, te voy a decir que necesitas una operación. Aunque algunos te digan, no me digan, si te lo digo, porque si no, no te vas a curar y no te vas a salvar. En la iglesia también tenemos que decir la verdad. Reitero, no para denigrar, no para ofender, no para molestar a las personas, sino para que puedan tomar la terapia y salvarse. Y la terapia en la iglesia siempre es ir al Señor, reconocer lo malo que hemos hecho y pedirle la fuerza para seguir la huella del Señor. La primera lectura, para los que nos siguen por internet, de Zacarías, capítulo 2, versos del 5 al 9 y del 14 al 15. Hemos repetido en el Salmo responsorial lo que debería ser de verdad, pero no lo dejamos. Del capítulo 31 de Jeremías, con el inicio del Salmo 23 como antífona para responder. El Señor mi pastor, nada me falta, Salmo 23, y el resto es de Jeremías del capítulo 31. Pero la verdad, y lo tenemos que decir, la verdad en nuestra vida práctica, ni individual ni colectivamente, el Señor es nuestro pastor. Ya somos grandes, ya sabemos cuidarnos solos y todas esas majaderías. O cuando digo no hay que ser extremista, hay que dar uno de cal, una de arena, y no termino de convertirme. Y la conversión no es tontería, ni es un proceso de hacerme estúpido, sino al contrario, es ir adquiriendo también la visión que Dios tiene del mundo y la forma de pensar de Dios. Pero tantas veces, Evangelio de hoy, repetimos en nuestra historia lo mismo que le pasaba a los apóstoles y los discípulos. El Evangelio cortito de hoy da mucho que hablar. El Señor no me deje caer en la tentación. Ustedes tienen tiempo medio. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos del 43 al 45. La gente estaba encandilada, si quieren, de los milagros, de los prodigios del Señor. Y los milagros, los prodigios, en aquel tiempo y en este tiempo es para la gente que no cree o que anda dudando en la fe. Padre, ¿de dónde se lo inventa? De lo que dice Juan en su Evangelio, precisamente después del milagro de Caná, que nos dice este es el primer signo que hizo el Señor en Caná de Galilea, y entonces sus discípulos creyeron en él. Pues algunas veces estamos tan metidos en nuestros pensamientos, incluso decimos piadosos, incluso cayendo
no en doctrina cristiana, sino en ideología cristiana. No voy a hablar de las mundanas, que no entendemos ni prestamos atención a lo que nos dice el Señor y nos lo repite por boca de la Iglesia. En efecto, nos dice el Evangelio: presten mucha atención a lo que le voy a decir. ¿En qué estaban pensando los discípulos, los apóstoles? ¿En qué siguieron pensando? A lo mejor comentando el milagro que habían visto, o el otro milagro que piensan, o la imaginación, que es la loca de la casa, según la definición de Santa Teresa de Jesús, pensando por cualquier lugar, sin prestar atención a lo que está ocurriendo. Por eso el Señor les tiene que pedir: presten mucha atención a lo que les voy a decir. Y nos sigue diciendo Lucas: pero ellos no entendieron estas palabras. No entendieron. Pues un velo les ocultaba su sentido y se la volvía incomprensible. Este velo, que en el momento de la muerte del Señor, que también hacía la separación entre el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén y el lugar de los fieles, que se rasgó de parte en parte para dejar visible todo lo que no se podía ver. Y en la Iglesia no hay secreto. Y todo lo que tenía que decir Dios a los hombres, toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo, ya está dicha en la persona de Jesucristo. Y todas las promesas que había hecho Dios a lo largo de la historia de la humanidad, en la persona de Jesús ya están cumplidas. Para no caer de nuevo en ideologías de que espero no sé cuánto y que espero no sé cuánto, ya todo está cumplido en la persona de Jesucristo. Que tenemos que, de alguna forma, hacerlo nuestro. Me expreso. Cuando nos dan un regalo, normalmente está envuelto, empacado, y nos lo dan, ya es nuestro. Pero mientras no lo desempaquemos, quitar el lazo, quitar el papel del regalo, abrir la caja y no lo comencemos a usar, no nos aprovecha. Ya es nuestro, ya está cumplido, tengo que personalizarlo. Algo así, hablando en ejemplo, lo nuestro. Pero ellos no entendían. Seguían pensando en su forma, pensando en sus imaginaciones, no entendían. Tantas personas y buenas personas de hoy, por no estudiar a fondo la doctrina, estudio el catecismo. Lo que tendríamos que haber hecho todo este año, que va a terminar en noviembre con el fin del año litúrgico de la Iglesia, y que nos mandó el Papa Benedicto XVI y después Francisco, estudio del catecismo. Seguimos pensando lo nuestro, nuestra imaginación sigue lanzando y no lo entendemos. Y encima repetimos también la otra parte de los discípulos y los apóstoles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. ¿Y cuántos de los nuestros tienen miedo o que no quieren pasar? Porque la Iglesia de Dios somos esencialmente dialogantes. Tendremos que aprender a dialogar mejor. Se lo pedíamos en las oraciones para la Semana Patria que preparó Conferencia Episcopal. Somos dialogantes, dialogamos con Dios para conocer su voluntad, dialogamos entre nosotros, pero el diálogo no es una negociación comercial, ni un regateo. El diálogo a todos los niveles es conocer, y nuestro diálogo entre Dios y nosotros, saber que Él es Dios, nuestro Creador, por quien existimos, somos, y nuestro fin. Ideas para pensar, para reflexionar, para ayudarnos a sentir la urgente necesidad
de volvernos al Señor, de repensar lo que pensamos, lo que creemos que es firme, no sea que haya error, no sea que me haya infeccionado. Quiero terminar con este ejemplo, siempre mal ejemplo. Total, los dentistas nos dicen que tenemos que ir a revisión cada 6 meses, ¿cierto? No porque me duelan los dientes, sino para asegurarme que todo está bien. Y los médicos nos aconsejan el chequeo por lo menos una vez al año. Si ya entramos a la tercera edad, a lo mejor más frecuente, por lo menos cada 6 meses, no porque nos sintamos mal, sino para mantenernos en la salud. Aunque ya los de tercera edad tenemos que aprender a vivir con algunos achaques, ya tiene que recordarnos la naturaleza que estamos vivos y lo tenemos que, no vamos a volver a tener 15 años. Y no es mal, sino, y si eso es la recomendación científica para mantener la salud vocal, la salud del cuerpo, por amor de Dios, cuando la Iglesia nos dice confesarse por lo menos una vez al año, o antes, por lo menos una vez al año, el repensarme, el volver a ver, el examinarme. A las mujeres sobre todo se les pide que se exploren con cierta frecuencia a precaución para el cáncer de pecho, de mama, ¿sí? Para ver si se encuentra. Y si eso lo hacemos, bueno, lo tienen que hacer ustedes las mujeres, aunque ya va a pasar que a nosotros los varones también podemos padecer de cáncer de mama, por lo tanto habría que ver algo, no tan frecuente como ustedes. Si eso lo hacemos, ¿por qué dejar la bellísima práctica recomendada por la Iglesia de siempre del examen de conciencia por lo menos una vez al día? Por lo menos una vez al día. Y si se nos olvida, por lo menos antes de irnos a acostar, para que le pidamos perdón al Señor de lo que, no solo de lo malo que hicimos, sino de lo que no le prestamos mucha atención, las fuerzas para la invitación a la conversión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.